Muy bien, como es ante todo, muy buenos días, Juan Pablo Benítez, un gustazo estar contigo y tenerte en el mundo del bus. Gustavo Riar, como es muy pero muy buenos días. Vanessa apenas termina de una reunión, va a estar con nosotros, así que como es nosotros empezamos a darle vía libre. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Hola, buen día, todo bien, súper contento también de participar y más que nada ya les agradezco anticipadamente por el espacio. No, es Hola a todos, un deber, ¿eh? muchas gracias por la invitación también y por contar un poco lo que estamos haciendo. Excelente. Como es vos sabés de que todo esto se está dando de muy bonita manera, porque como es no teníamos este tipo de cosas antes, no sé, ni se pensaba por lógica, pero lo que es lo maravilloso de la tecnología y después de que estoy viendo que pero mucha gente se está enganchando, como es con el tema del transporte, antes éramos los que participábamos, pero yo siempre decía que el transporte es de todos y por lo tanto todos tenemos que estar preocupados por él y ocupados por él, ¿no? Hoy esta tarde va a haber como es un seminario web, como es a las 18 horas, que lo van a dar ustedes, Juan Pablo Benítez, que es consultor de la División de Transporte del BID de Paraguay, y por parte de Topa, Vanessa Sandoval y vos, Gustavo Riar. Vamos a ponernos un poquitito en situación a la gente que nos está viendo ahora y vendamos un poco lo de lo que ustedes van a hacer esta tarde a las 18 horas por la web. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí empiezo y después le paso la palabra a Gustavo. Sí, así como mencionaba, realmente es súper bueno que estos espacios se estén generando para hablar y colocar sobre la mesa la prioridad, digamos, que es el transporte y el transporte público en este caso específico. Entonces, esta tarde lo que vamos a estar hablando es de dos iniciativas, digamos, de digitalización que están pasando en el servicio de transporte público, ¿verdad? Una que es el tema más que nada de gestión de los pagos, ¿verdad? Que es el billetaje electrónico, que finalmente se implementó en octubre del año pasado y que hoy ya está generando datos que pueden servir a las autoridades y a los tomadores de decisiones justamente para mejorar el servicio y a los propios operadores. Entonces, toda la información de dónde están subiendo los pasajeros, en qué horario, y de cierta forma inclusive poder inferir un poco los patrones de movilidad de la población a través de esos datos, es algo clave que no se contaba antes y que ahora con esta información realmente se podría utilizar. Y el segundo es la iniciativa, digamos, que es la información para el usuario. El billetaje es bueno para el usuario porque facilita el pago, entonces con una tarjeta uno puede pagar y hay un registro digital de ese pago, ahora ya no se usa más el pago en el efectivo. Y la segunda iniciativa de digitalización que está viendo ahora es la que está impulsando el PNUD y que fueron aliados con Topa justamente para utilizar datos, digamos, del Viceministerio de Transporte, de las rutas, de la, digamos, la parte espacial y estandarizar eso en un formato, digamos, universal, que es el GTFS. Pero no quiero robar el espacio porque realmente eso corresponde a Gustavo, que nos explique un poco más, pero más o menos para ponerle a todos en una introducción de qué es lo que se va a hablar hoy, son esas dos iniciativas de digitalización del servicio de transporte que son claves, ¿verdad? Una es principalmente, o sea, tanto para el usuario como para los tomadores de decisiones, y la segunda, más que para los tomadores de decisiones, es información para que el usuario conozca el transporte, cuáles son los servicios que hay, ¿verdad? Que se conozca la oferta, ¿verdad? Qué ruta tengo que tomar para irme de punto A a punto B. Entonces, eso es algo clave y que con este estándar se permite que se publiquen esos datos de forma abierta o libre, ¿verdad? Y ahora le paso la pelota a Gustavo para no quitarle más, que realmente ese es el tema que les concierne a él. Gracias, Juan. Así como decís, GTFS es una estandarización que surgió en Google. Eh, Empezó con los sistemas de transporte de Estados Unidos para que puedan compartir un poco cuáles son sus itinerarios, por dónde pasan, qué paradas están tomando, están tocando. Eh, y sirvió para poder implementarlo en Google Maps.
Después esto se estandarizó a nivel mundial y se convirtió en un estándar mundial y que donde los transportistas podían compartir su itinerario, su parada y los costos de los servicios que ofrecen, a modo que la gente pueda utilizarlos en aplicaciones como Google Maps, Movie. eh, entonces, se universalizó estos datos para poder implementarlos en diferentes sistemas, ¿verdad? Y que se puedan desarrollar otros tipos de aplicaciones. Así como dijo Juan Pablo, esto nos sirve para poder planificar un viaje, saber cómo llegar al punto A al punto B, conocer cuáles son las paradas dentro de un mapa, poder saber cómo llegar a la parada, saber qué itinerario te lleva de un punto al otro. Eh, la estandarización son 12 archivos TXT, de los cuales 6 son archivos obligatorios, y esos archivos son los que se van generando para poder ir implementando lo que es GTFS. Contame, ¿cómo es ¿me están escuchando? Sí. Sí, les escuchamos, sí, sí. Cuéntenos, o sea, esta tecnología que se empezó a ver, que no es nueva, porque como lo venimos viendo en otros países hace tiempo ya, viene a darle, como es ahora sí viene a darle la iniciativa a decir, vamos a desarrollar el transporte porque tenemos datos fidedignos, vamos, como estamos modernizando el sistema. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Uno un poco Yo es, creo, adelante Gustavo, perdón, adelante, adelante. sí, uno es un poco, creo que es conocer un poco la realidad de los datos que están manejando el viceministerio y las mismas empresas de transporte. O sea, nosotros no encontramos con problema que el viceministerio de transporte hay veces que no tenía georreferenciados los itinerarios y sacaban resoluciones con nombre de calle específica. Ah, Eh, creo que con esto es una herramienta también para que ellos puedan ir optimizando y mejorando el sistema, ¿verdad? Eh, esta herramienta sirve mucho para que también a la hora de regular y conocer un poco la realidad de, de lo que es el transporte actualmente. ajá. Ya que te tengo, Gustavo, contame, o sea, como para que la gente lo vaya entendiendo sobre la aplicación que ustedes están brindando. En sí no es una aplicación, sino es la implementación de GTFS, ¿verdad? Esto sirve para poder desarrollar aplicaciones nuevas, para poder compartir esto a Google Maps, para que, para que esto se pueda ir aplicando tecnología dentro de esta estandarización, ¿verdad? Ajá, Y herramientas para el Viceministerio de Transporte, también herramientas que puedan ir utilizando para ir haciendo análisis y controles, ¿verdad? ajá. Ahora, ¿cómo llegás a la gente? O sea, ¿la gente qué tiene y cómo lo usa? Bueno, esto se genera, como te dije, son 2 archivos que se generan en base a los datos que nosotros obtuvimos a través de lo que es TOPA, a través del Viceministerio de Transporte y a través de otras implementaciones como las paradas, ¿verdad? Eh, este sistema se va generando archivos con esos datos y esos archivos se implementan en Google, donde pueden ser validados. Pero esos archivos también sirven para generar otros tipos de aplicaciones que vos puedas ir consultando, justamente lo que son los itinerarios, puedes hacer planificación de viajes. O sea, estos archivos son estándares para poder ir implementando nuevas aplicaciones o utilizarlos dentro de Google Maps, ¿verdad? Ajá. Y poder, a fin de que esto pueda llegar a la gente. Sí, ahí sí puedo complementar, Gustavo, si me da el espacio. Sí, sí. Dale. Yo creo que ahí, para ser un poco más detallado, el, lo que es el GTFS es información, ¿verdad? Que antes no teníamos porque la información de cierta forma era privada o no estaba publicada de forma abierta para que cualquiera pueda descargar, ¿verdad?
O sea, no estaba en la página del Viceministerio de Transporte, todos los recorridos y yo descargo un documento, digamos, ni siquiera un mapa de PDF, ¿verdad? Pero no estaban esos documentos y mucho menos digitalizados de forma geográfica, ¿verdad? Entonces, lo que hace Topá es trabajar con el gobierno ahora y con el PNUD, ¿verdad? Que tiene este proyecto, digamos, justamente tiene un componente de transporte bien grande que va dirigido a mejorar el transporte público como una meta, digamos, climática de cierta forma y reducción de emisiones y de tener un transporte más sostenible. Entonces, dentro de eso tiene este componente de transporte del proyecto y dice, bueno, tenemos que mejorar o elevar o modernizar, como mencionaron, ¿verdad? El transporte. Y una parte clave de eso es la información. O sea, para que la gente pueda decidir y tomar las decisiones de viaje, necesita saber qué opciones tiene, ¿verdad? Y lo que el GTFS hace es liberar esa información para que cualquier, digamos, emprendedor que quiera, digamos, utilizar esa información de alguna forma, ¿verdad? Sea como un aplicativo para los usuarios, que es lo que Topa hace, ¿verdad? Tenga acceso a esa información libre. Y creo que hay un tema clave, por ejemplo, hablando del ejemplo de Topa. Topa tiene información de transporte antes de esta consultoría o de este proyecto, pero fue algo que ellos tuvieron que ir a buscar esa información, ¿verdad? Ellos colocaron GPS en los buses y a partir de eso ellos tenían esa información y esos datos. Lo que ahora están haciendo con el PNUD y con el Viceministerio de Transporte es estandarizar información que tiene el Viceministerio, que tiene TOPA, que tienen todas estas instituciones, estandarizar en una forma universal, ¿verdad? Para que pueda ser procesado masivamente por cualquier persona que quiera, ¿verdad? Y lo interesante de los estándares universales son que cuando se escribe un código, suponete una persona que está en Francia o que está en Israel o que está en China o que está en Corea, ¿verdad? Y ellos ya están procesando datos de transporte que estén en este estándar de GTFS, porque es un estándar universal. Ahora, en el momento en que Paraguay publica sus datos, ellos también automáticamente van a poder procesar esos datos, sea lo que sea que ellos hagan con esos datos, si es aplicativo para un usuario, si es para hacer un análisis académico, un profesor que está, no sé, viendo formas de optimizar el transporte público en América Latina y quiere usar los datos de Paraguay. Entonces él ya tiene su código para procesar esos datos y ahora se puede alimentar automáticamente de esta base de datos que está dentro de este estándar universal. Entonces lo que esto permite es escalar el uso de información y que cualquiera pueda utilizar eso en Paraguay o en el mundo. Básicamente eso es. Y si nos imaginamos de forma sencilla qué esto es, digamos, son como planillas de Excel, digamos, que tienen todas las mismas columnas arriba, los mismos nombres. Entonces, y todos los países tienen, digamos, de cierta forma las mismas planillas de Excel con las mismas columnas, de modo que está, digamos, estandarizado, ¿verdad? Es una forma simple de tratar de entender, digamos, visualmente a qué nos referimos con un paquete de datos estandarizado. Quiero hacer como es quiero ir un poquitito al fondo, ¿no? Topa hace rato que está en Paraguay trabajando muy duro, estamos para poder llegar a implementar todo esto, no le fue fácil. Y contame, Juan, ¿cómo ves? ¿Hay impedimentos? ¿Se le tiene miedo al cruce de información? Porque no estábamos tan acostumbrados a que la gente sepa tanto o de pronto genera el hecho de decir, bueno, vamos a cruzar la información, bueno, eso genera un fantasma dentro de la cabecita de cada uno, ¿no? O sea, ¿hubo escollos? ¿Crees que hay miedos? ¿Cómo va el trabajo? Sí, yo no soy de Topaz, como mencioné, yo soy del DIC, pero trabajo o sea, tengo, digamos, relación cercana con Gustavo y con el equipo y de cierta forma a distancia estuve acompañando este proyecto que están teniendo con el PNUD. Yo creo que el trabajo que ellos hicieron fue clave justamente para que estemos teniendo este tipo de conversación ahora, ¿verdad? Ellos generaron de cierta forma, a puro pecho y a puro pulmón, una modernización al colocar información para el usuario que antes no estaba disponible en un aplicativo, digamos, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es súper importante reconocerle a Topá como los pioneros en todo esto y creo que gracias a ese trabajo que colocaron, hoy están haciendo este tipo de consultorías ya, digamos, como expertos del sector, ¿verdad? Ante el PNUD, ante un organismo multilateral, para estar trabajando como, digamos, los expertos en datos de transporte de Paraguay y los más, digamos, el equipo ideal para hacer este tipo de proyectos.
Entonces yo creo que lo que yo veo a distancia es que estamos migrando hacia algo inclusive más allá de lo que era antes, era solamente un aplicativo. Yo creo que al verle a Topá en estos proyectos, vemos que se está generando un expertise en información de transporte que antes no había en el país y eso genera más oportunidades, ¿verdad? Y creo que es un desafío lo que mencionaste, ¿verdad? La transparencia siempre es un desafío en todos los países, pero viendo que se está implementando el billetaje y viendo que los propios, digamos, operadores de transporte están tratando de cierta forma, dar información mínimamente al Estado, ¿verdad? Que a través del billetaje es un comienzo, pero sí creo que falta mucho más y creo que la ciudadanía tiene que exigir más. O sea, creo que no termina acá el proceso de modernización y digitalización del transporte. No termina con el billetaje, no termina con el GTFS. Creo que siempre tenemos que estar exigiendo más información y en mejor calidad. Y ahí Gustavo también puede sumar mucho más a esa pregunta. Sí, Gustavo. Sí, sí, como comentaste, si Topá del 2014, siempre fue un desafío obtener los datos del transportista. Eh, Tuvimos un periodo de evangelización, de hacerle entender al empresario lo importante que era que ellos puedan conocer dónde está su bus, cómo optimizar sus tiempos, su frecuencia. Fue muy difícil para nosotros, incluso no pudimos hacer la implementación de Topá con todos los buses, no pudimos instalar, porque existe todavía ese miedo dentro del transportista. Como dice Juan Pablo, hoy en día con el tema de la implementación del billetaje electrónico, creo que está cambiando un poco eso también y eso va a llegar a todos los buses, a todas las empresas. También comentar un poco que el GTFS que nosotros estamos presentando es un GTFS estático que es basado en cálculos de frecuencia que nosotros realizamos para poder hacer las estimaciones de tiempo de llegada de un bus a cada parada. Pero existe también lo que es el GTFS Real Time, que es basado en datos de GPS en tiempo real, ¿verdad? Entonces, creo que el siguiente paso de esto sería un poco implementar lo que es GTFS en real time, aprovechando el billetaje electrónico, aprovechando que todos los buses ya van a contar con GPS. Esto ayudaría muchísimo a la hora de tener datos más precisos y como dice, en tiempo real, ¿verdad? Sería prácticamente lo que hicimos con Topá, ya con los GPS, sino ya con datos estandarizados de GTFS y que esté abierto para todos. Contanos, ¿vos ves en empresarios cómo es que esto es una herramienta extra óptima como para ellos también tener más clara la logística de su movimiento? Así mismo, hoy en día hay muchas, ellos asumen cosas que por ahí no están analizadas, ¿verdad? Con datos reales. Hoy en día con el billetaje y con el tema de GPS van a poder analizar mejor sus movimientos, qué horarios le conviene. Se pueden planificar rutas, que eso ya sería más un poco con el Viceministerio de Transporte. Planificar rutas, hoy en día pasan buses por el de Ayala, pasan muchísimos buses. Eso se puede ir modificando para que pasen en otras zonas que no están muy, muy bien atendidas. Eso mejoraría también la recaudación. Hay muchas cosas que en base ya a estos datos se puede ir mejorando y analizando y proponiendo a los empresarios de transporte y que ellos puedan definir en base a estos datos, tomar decisiones, ¿verdad? Juan Benítez,
quería aprovechar, la consulta la hacía por la vista que vos tenés, te hago dos preguntas, o sea, una es la continuidad de la que te hice anterior, que es aprovechar el tema del viceministerio, vos estás ahí, cómo tomó esto, si costó, cómo es esa reapertura, porque no deja de ser una reapertura mental, ¿no? Con nuevos conceptos, una mirada con nuevos conceptos. Ustedes desde el viceministerio notaron cómo hay resistencia en el empresariado o como en algún sector político. Sí. De vuelta clarificando, yo trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero digamos acompaño al viceministerio en las iniciativas, entre esas la iniciativa del billetaje, ¿verdad? Es un apoyo concreto que dimos al gobierno con consultorías y apoyamos en la reglamentación de la ley del billetaje y demás. Desde mi perspectiva, con algunos empresarios, no puedo hablar con todos porque no tengo relación con todos, pero con las personas que sí interactué en algunas reuniones y demás, creo que hay un sector que está interesado en esa modernización y de cierta forma ellos invirtieron, porque es bueno reconocer cómo surge el billetaje. Hay dos empresas que de cierta forma proveen el servicio de billetaje, que son las empresas, digamos, formalmente las que son dueñas de los validadores y de las tarjetas, ¿verdad? Pero estas empresas se crearon por los propios empresarios de transporte que invirtieron capital, que recibieron acciones, y ellos hoy son los dueños de la empresa que les provee el servicio y al mismo tiempo son los operadores de transporte. Ajá. Entonces, ellos mismos están en el negocio de la modernización suya, ¿verdad? Y de cierta forma se están beneficiando, o sea, están controlando el mercado y de cierta forma haciendo que les convenga, ¿verdad? Pero la transparencia es algo que nos conviene a nosotros también, ¿verdad? Y creo que ellos se están dando cuenta de que les conviene también, de que es una manera de evadir, digamos, cualquier tipo de digamos, pasajes que que el chofer no colocaba, es información que ellos pueden entender de dónde están la mayor cantidad de sus pasajeros, pueden estar monitoreando también, verán en qué lugar se están subiendo, en qué horario, y de cierta forma tratar de planificar mejor su servicio en función a eso. Entonces yo creo que ellos se están dando cuenta de eso, es algo que antes capaz había ese temor a la transparencia de parte del sector, pero al mismo tiempo hubo una ley, ¿verdad?, que le exigía esta modernización. O sea, hubo una ley de billetaje, hubo una reglamentación. Es cierto que ellos se subieron digamos, al barco y trataron de colocar, digamos, la estructura de forma que les beneficie, ¿verdad? Pero hubo un barco que estaba zarpando y ellos tenían que entrar y subir. Entonces yo creo que alegóricamente, ¿verdad?, tratando de entender de esa forma, ellos tenían que subirse porque había esa institucionalidad que estaba empujando. Y ahora creo que ya están conformes y implicó, digamos, un capaz oposición al comienzo, pero desde el momento en el que yo estoy acompañando estas iniciativas, yo veo más apertura de parte del sector de transporte y de cierta forma también porque esta formalización elimina aquellos servicios de transporte que están al borde de la informalidad, que están operando, digamos, sin estar cumpliendo ciertos estándares. Y muchos de los propios empresarios están cumpliendo. O sea, para poder recibir subsidio vos tenés que estar cumpliendo con los empleados, ¿verdad? Tenés que estar con el tema de IPS y con todas las regulaciones que tiene el Ministerio de Transporte. Y hay algunas niñas que están al borde de no cumplir eso y que por algún tipo de amparo judicial siguen operando. Y el hecho de que vos modernices tu servicio y coloques a un estándar más alto, crea otra vez más justificación para decir nosotros somos legítimos, a nosotros téngannos en cuenta, a estos otros que no están cumpliendo con todos estos temas, que no están colocando el billetaje, realmente ya es hora de que digamos, se les quite el servicio porque no están colocando un servicio bueno, no están ni cumpliendo con lo mínimo. Juan, contanos, o sea, en este preciso momento nos están escuchando prácticamente muchos empresarios y mucha gente que como es usuaria. Contale cómo es el BID. Está preocupado, hemos visto que a nivel mundial el BID está trabajando muchísimo y recomendando a los gobiernos sobre el apoyo a las empresas para que no se caigan y después no tengamos como es fugas de puestos de trabajo, ¿verdad? El BID,
en Paraguay, ¿está teniendo como es el ojo en aquellas empresas que hay que tirarle una mano para que como se regularicen y para que como es no se caigan y queden fuentes de trabajo en el aire? Y, y realmente, te comento, yo trabajo con el grupo, digamos, el brazo del grupo BIT que trabaja con el sector público, ¿verdad? Entonces nosotros apoyamos a los proyectos, ¿verdad? O sea, nuestra cartera está dirigida a los proyectos del sector público, en este caso el mayor, digamos, actor dentro de todo este tema es el MOPC y, bueno, de cierta forma el Ministerio de Transporte al depender del MOPC. Pero lo que nosotros sí estamos haciendo es técnicamente comentando y demostrando con ese tipo de análisis que los gobiernos tienen que atender a esta problemática de que está pasando, de que el servicio de transporte es algo clave para los trabajadores y que en nuestras economías y nuestra ciudadanía y nuestras comunidades dependen de ese servicio y ese servicio, digamos, de cierta forma está enfrentando un desafío súper grande con los ingresos y con las recaudaciones digamos, al haber un aislamiento, digamos, de cierta forma los gobiernos implementaron medidas de aislamiento, que es lo que yo, digamos, analicé, ¿verdad? Yo miré los datos del billetaje para entender cómo iban cambiando los números de viajes en billetaje a medida que se implementaban medidas de aislamiento en Paraguay. Entonces, el 10 de marzo empieza la medida de aislamiento que suspenden los eventos masivos, las clases en los colegios, y después van colocando gradualmente hasta que empieza, digamos, la cuarentena o el aislamiento preventivo completo a fines de marzo, ¿verdad? Comienzo de abril. Y esto ya hasta el 4 de mayo, que eventualmente ahí empieza la fase 1 con aperturas, digamos, más flexibles. Pero entonces lo que hicimos fue mirar ese, digamos, cambio progresivo, y lo que el banco hoy está haciendo es comentándole y mostrando, digamos, técnicamente a los gobiernos, es algo que tenemos que atender y tenemos que mirar. Obviamente compete a los gobiernos ver cuál es la forma de apoyar a los sectores, ¿verdad? Y definir cuáles son los planes que ellos tienen para, digamos, responder a capaz estos desafíos del sector. Pero sí, el banco reconoce esos desafíos y estamos, digamos, capaz técnicamente apoyándole a los gobiernos a tratar de entender qué está pasando y deliberar o sea, estamos abiertos a tratar de tener esas discusiones técnicas de qué alternativas hay, ¿verdad? Claro. Pero de todo esto compete en este caso al Viceministerio de Transporte y en cada país a la agencia de transporte que vayan viendo este tema. Ajá. Contanos, ¿cómo es Gustavo? Ya nos está quedando, vamos caminando en los últimos minutos. Gustavo, contanos cómo es que Topan no solamente está trabajando en Paraguay, sino también en el sur argentino. Así mismo, Topa se está expandiendo un poco. Empezamos a hacer una implementación en Neuquén con lo que son las paradas tecnológicas, que nosotros llamamos, que son tótem informativos que están al lado de la parada, donde brindan información de arribo buses, brindamos Wi-Fi, cámara de seguridad, botón de pánico, botón de inclusión para no videntes y cargadores USB, ¿verdad? Estos tótems están instalados a metros de lo que es el refugio. Entonces, es una manera de que los usuarios de transporte puedan estar seguros, puedan obtener información fidedigna de cuándo va a arribar un bus que ellos están buscando, ¿verdad? Ajá. Básicamente eso es lo que estamos haciendo allá, en Neuquén. En Asunción comenzaron a hacerlo. En Asunción ahora también comenzamos son paneles informativos donde también ya se está basando en GTFS, ¿verdad? En los datos que están saliendo de esta consultoría ya se está implementando en los nuevos refugios de Asunción. Muy bien, como es la verdad, muy bonito, pero nos queda tantos temas para charlar, tantos temas. Lo de ustedes es excelente, bueno, como es nosotros que venimos viendo cómo es la parte histórica desde 93 en adelante, bueno, estos temas de pronto son muy interesantes para que se desarrollen abiertamente al público, para que la gente vaya entendiendo la capacidad
que esto nos brinda. Y bueno, como es Gustavo, Juan, vamos a utilizar estos últimos minutos para venderlo de esta tarde porque creo que es muy interesante que la gente participe. Arranque cualquiera de los dos. Adelante, Gustavo, que yo hablé mucho, así le doy la palabra. Bueno, les esperamos un poco hoy en el webinar para poder escuchar un poco un poco más a profundidad lo que es GTFS, conocer un poco la realidad del transporte público acá en Paraguay y cómo fueron los trabajos realizados para poder llegar a la conclusión de estas consultorías y escuchar un poco a Juan Pablo con su trabajo, con los análisis de datos que obtuvo a través del billetaje electrónico. Bien, genial. La verdad que Juan Pablo no te quise preguntar sobre los detalles, pero bueno, ya después los voy a enganchar. Vamos a seguir conectados porque creo que esto vale la pena, que como es esta iniciativa es reconocida por el resto. Y bueno, realmente me encantaría como es seguir teniéndolos, Gustavo, Juan, a Vanessa también. Muy bien, vamos a seguir teniendo charlas hablando de transporte. ¿Les parece? ¿Están comprometidos? Y de mi lado no hay Perfecto, seguimos problema, hablando. hay mucho por hablar, así como Totalmente a comentamos. disposición cuando requieran y cuando estén disponibles, sin ningún problema podemos volver a conversar y colocar todo sobre la mesa. Muy bien, como es de ya, nos comprometemos para después de hoy, como es seguir charlando con respecto a los resultados, cómo lo vieron, estamos, y las conclusiones. ¿Les parece, Gustavo y Juan? Perfecto, les esperamos esta noche, esta tarde. Perfecto. Muy bien, como es chicos, todos los éxitos, me encantó charlar con ustedes y bueno, un abrazo enorme desde el mundo del bus para todos ustedes y que tengan todos los éxitos esta tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por darnos este tiempo. Muy bien, gente, como es no se lo pierdan, enganchense a partir de las 18 horas, ¿de acuerdo? Porque estos son temas más que interesantes y ahora sí, estamos hablando de modernización del sistema del transporte del Paraguay. Dale.